Hola a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar. Yo soy Natalia, soy nutrióloga de NutriADN y hoy vamos a platicar un poco del gen MTHFR. Es un gen sumamente estudiado y de una forma un poco controversial también en la evidencia científica, pero que a la par ha demostrado, y yo lo veo mucho en la clínica, o sea, como en los síntomas de los pacientes, cómo los pacientes que tienen una copia desfavorable de MTHFR en realidad se pueden beneficiar mucho de apoyar sus procesos de metilación y aumentar el consumo de folato. Entonces, vamos a platicar un poquito de esto. Esta plática va a ser, pues, como puramente química y de genética. Entonces, voy a ir como poquito a poquito, ¿ok? Para que vayan entendiendo. Entonces, al final vamos a hacer preguntas y pueden escribir en la sección de preguntas todas las preguntas que tengan y con mucho gusto les contesto, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar. Entonces, el título de la plática es: Mi paciente tiene una copia desfavorable del gen MTHFR. ¿Ahora qué hago? ¿Qué significa? Vamos a desglosar aquí todo y vamos a desglosar también qué hacer en diferentes escenarios clínicos, ¿ok? Entonces, primero, pues bueno, me presento. Como les mencioné hace un momento, yo soy Natalia y en el equipo de nutrición aquí en NutriADN también está Fernanda Garza y Adrián Ontiveros. Entonces, hoy vamos a ver todo este contenido, desde qué es el gen MTHFR, sus variantes, qué ocasionan sus diferentes variantes, qué padecimientos se han asociado, diferentes escenarios clínicos como MTHFR, hipotiroidismo, qué hacer ahí en el embarazo, cuando un paciente toma metformina, hipertensión y demás, y demás. Y al final doy algunas recomendaciones en semáforo verde, amarillo y rojo. De verde, qué cosas incrementar; amarillo, qué cosas medir; y rojo, qué cosas evitar, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es el MTHFR? El gen MTHFR es un gen que codifica a una enzima, que es esta, ¿ok? Esta enzima que vemos por aquí. Y se encuentra ubicado en el cromosoma 1. Algo sumamente importante que voy a estar mencionando en toda la plática son sus dos variantes, la C677T y la A1298C. Dependiendo de la variante que tenga el paciente, es el riesgo de enfermedades, de diferentes padecimientos que tiene, ¿ok? Entonces, algo sumamente que a mí me impactó mucho cuando lo supe es que el 25% de los hispanos tenemos una copia desfavorable del MTHFR. Realmente es una copia desfavorable sumamente común en el mundo y por eso se ha encontrado como tanta información acerca de este gen. En verdad, qué pasa cuando hay este gen, los posibles riesgos. Hay muchísimos estudios y hay muchísima parte controversia un poco en este tema. Entonces, algo importante es que de aquí, dependiendo de la variante, es qué tanto funcionamiento hay en esta enzima que estábamos platicando. Entonces, si hay, por ejemplo, un 6C, perdón, C677T heterocigoto, homocigoto, pues uno iba variando cómo funciona esta enzima y cómo esto apoya pues a los procesos de metilación y el metabolismo del folato, ¿ok? Entonces, el problema es que, por ejemplo, si están las dos copias desfavorables, pues hay un 50% menos de funcionamiento y esto afecta en diferentes factores en el cuerpo. Entonces, vamos a platicar de estos. Entonces, primero quiero mostrarles aquí rápidamente la prueba NutriADN donde medimos el gen MTHFR. Entonces, por ejemplo, esta es la prueba de un paciente que se la realizó hace aproximadamente 2 semanas y le salió una copia desfavorable de MTHFR. Y sí, justamente muchas veces cuando platico, cuando le doy este resultado a los pacientes, muchos de los síntomas les hace mucho sentido. Tienen un poquito más de ansiedad, más riesgo de depresión, entre otras cosas. Entonces, ahorita vamos a platicar como específicamente de qué cosas aparecen, ¿ok? Pero es algo que se puede medir por medio de la prueba genética NutriADN, ¿ok? Entonces, aquí, esto es lo padre, lo primero que encontré en cuanto al gen, a las variantes y el riesgo. Todos estos que encontré yo aquí, estos que vienen aquí, 1, 2, 3, 4, 5, es porque son diferentes referencias bibliográficas que les puse al final, porque si les ponía aquí todas las referencias iba a ser demasiado. Entonces, todas estas son metaanálisis, ¿ok? Y estos también vienen de metaanálisis y de la combinación con otro artículo. Entonces, dependiendo de la variante, es dependiendo del riesgo, pero podemos ver que, por ejemplo, en la variante
C677T, hay un mayor riesgo de enfermedades neurológicas, como depresión, Alzheimer, depresión, perdón, lesiones cervicales, enfermedad de Parkinson. Y luego el A1298C ya se relaciona con otros diferentes padecimientos, por ejemplo, con cáncer de colon, cáncer cervical, también se aparece un poquito de depresión, de autismo y con algunas enfermedades gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable. ¿Por qué? Porque se altera la producción de neurotransmisores y sabemos que eso tiene una consecuencia en el síndrome de intestino irritable. Pero bueno, entonces, ¿cómo puedo empezar a ver o cuáles son los signos de una pobre metilación y cuáles son los funcionamientos de esta enzima? Entonces, las principales funciones es en el metabolismo del folato y está involucrado en la síntesis de ADN, y también algo muy importante es que tiene mucho que ver con la homocisteína. ¿Por qué? Si no hay un correcto nivel de folato en el cuerpo, la homocisteína se eleva y eso sabemos que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Y sabemos que el metilfolato también apoya una enzima que se llama tetrahidrobiopterina. Y si esto se altera, otras cosas se alteran también. Eso ahorita se los voy a explicar. Pero bueno, entonces, esta enzima, la BH4, por ponerlo de forma sencilla y no decir nombres tan complicados, es la que provoca cambios en diferentes neurotransmisores a nivel cerebral. Entonces, aquí donde conecto esto del síndrome de intestino irritable y con esta variación de los neurotransmisores, entonces cambia o se ve afectada la biosíntesis de diferentes neurotransmisores como la serotonina, la melatonina, y ahí entra un poquito el insomnio en los pacientes. Serotonina sabemos que está involucrado pues en trastornos de depresión y de ansiedad, dopamina, norepinefrina y epinefrina. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les expliqué ahorita. Entonces, hay una o dos copias desfavorables, eso afecta cuánto metilfolato es creado en el cuerpo, eso afecta el ciclo de la BH4 y eso afecta a los neurotransmisores en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué, ¿qué signos se toman en cuenta o qué cosas son las que yo veo clínicamente en mis pacientes que tienen una copia desfavorable de MTHFR? Está muy relacionado con riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Por esto que les mencionaba de la homocisteína, porque como hay mayores, o sea, niveles más bajos de metilfolato, eso puede aumentar los niveles de homocisteína, y sabemos que niveles elevados de homocisteína aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular. También sabemos que tiene un efecto en la producción de óxido nítrico, y el óxido nítrico es un vasodilatador. Entonces, si hay menor producción de óxido nítrico, eso provoca un mayor riesgo de hipertensión. Y si está la homocisteína elevada, todavía más, ¿verdad? Y obviamente si hay más riesgo de hipertensión, también hay más riesgo de preeclampsia en el embarazo. ¿Ok? Y podemos ver la depresión o ansiedad. Se ha visto posparto en metaanálisis, pero también puede ser una depresión o ansiedad de forma crónica. ¿Ok? Y unos menores niveles de dopamina y de serotonina. Luego están también, o sea, qué síntomas presentan los pacientes comúnmente con MTHFR, y lo que me da mucha, no es risa, pero que me sorprende más bien, es que cada vez que yo doy un diagnóstico de una copia desfavorable de MTHFR y menciono los síntomas, los pacientes dicen, wow, soy yo, siempre. Y algo nada más muy importante que sí quiero destacar y que lo leí continuamente en todos los papers que estuve viendo, es que el tener una copia desfavorable de MTHFR no es como el diagnóstico definitivo, o no debe de hacer que una persona se asuste y algunos decían, en algunos artículos decían, después de un diagnóstico la persona cree que es un mutante. No, o sea, no, se necesitan otros bioquímicos para medir riesgo. Entonces sí, puede que tengas una copia desfavorable de MTHFR, pero si eres una persona muy sana, con un peso sano, con una presión arterial muy buena, entonces el gen no dirige tu destino, ¿no? Es el conjunto de otras cosas y cómo los genes interactúan entre ellos para formar otras reacciones bioquímicas. Entonces, comúnmente cuando un paciente tiene una copia desfavorable de MTHFR y a la par yo veo que padece de sobrepeso, de hipertensión o de infertilidad o de depresión, ahí sí ya empiezo a indagar más. Pero la copia desfavorable en sí no nos dice mucho si no hay, o sea, si el paciente no presenta en sí como otros factores de riesgo, por así decirlo, si me explico. Entonces, ¿qué veo comúnmente yo en mis pacientes que tienen una copia desfavorable de MTHFR?
dolores de cabeza e insomnio. Es algo que todos los pacientes, al menos yo que he visto con copias favorables de MTHFR, presentan insomnio, algo de neblina mental, a veces un poquito de síndrome de fatiga crónica, en general como ciertos síntomas neurológicos importantes, ¿ok? Y también estaba más asociado a algunos padecimientos gastrointestinales, como les dije ahorita, con síndrome de intestino irritable o algo de fibromialgia, ¿ok? Eso es más que nada lo que yo he visto. Entonces, esto es un poquito, de nuevo, regresándome a lo que les dije, de cómo las diferentes variantes aumentan el riesgo de diferentes padecimientos y no todo es negativo. Ahorita podemos ver cómo podemos apoyar nuestro MTHFR por medio de la alimentación, ¿ok? Pero sí está bien concientizar al paciente sobre todos estos riesgos que existen para que el paciente esté bien atento y pueda apoyar su MTHFR también, ¿ok? Entonces vamos a empezar a pasar como a la parte de escenarios clínicos diferentes. Entonces, encontré este artículo de hipotiroidismo y se ha visto, me encantó lo que decía el artículo, que el 50% de los pacientes con hipotiroidismo presentan también una copia desfavorable de MTHFR. Y luego o sea, es como una bomba mortal, por así decirlo, digo no mortal, pero son dos cosas malas, porque o sea, ya está el MTHFR y luego también está el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo sabemos que también se asocia con depresión, con insomnio, con fatiga crónica, que eso también lo asocia el MTHFR. Entonces ya son dos cosas que pueden estar provocando eso, ¿ok? Y sabemos también que hay diferentes, o sea, que diferentes vitaminas del grupo B, que ahorita me voy a pasar esa parte, son necesarias en el metabolismo del folato y también son muy necesarias para que la glándula tiroidea funcione muy bien. Entonces, si el paciente no se suplementa con vitaminas del complejo B y tiene hipotiroidismo y toma metformina y tiene una copia desfavorable de MTHFR, bomba mortal para no metilar correctamente y que eso le provoque todavía más síntomas, ¿verdad? Entonces, todos los pacientes, de hecho, ahorita voy a pasar esa parte, pero todos los pacientes que presenten resistencia a la insulina, que consuman metformina o que tengan una copia desfavorable de MTHFR, yo les recomendaría suplementarse con complejo B o con metilfolato. Y ahorita algo demasiado importante que voy a tocar es por qué no suplementarse con ácido fólico y sí con folato, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la parte un poquito de hipotiroidismo. Luego también se ha visto mucha infertilidad y sobre todo abortos espontáneos en pacientes que tienen MTHFR. ¿Por qué? Porque sabemos que la copia desfavorable C677T aumenta los niveles de homocisteína y que eso se asocia con preeclampsia y que la preeclampsia se asocia con partos prematuros. Entonces, de hecho, se ha visto, si no está, creo que no está, sí, bueno, ahorita paso esta parte, pero se ha visto mucho riesgo en pacientes que tienen MTHFR y pacientes que están continuamente teniendo abortos espontáneos o que simplemente no pueden tener una fertilidad correcta y ya llevan más de un año buscando un embarazo, que hacemos ahí es cuando ya se hace como un diagnóstico de infertilidad y que tienen una copia desfavorable de MTHFR, ¿ok? También se ha visto un poquito asociado con autismo y con depresión postparto y depresión crónica, ¿ok? Y miren, este estudio me gustó mucho, es de MTHFR y embarazo. Entonces, es justamente lo que les estaba platicando ahorita, de cómo niveles bajos de MTHFR se asocian con niveles elevados de homocisteína y eso se asocia con riesgo de embarazo pretérmino. Entonces, algo como muy, o sea, tomar en cuenta, por ejemplo, si tienen una paciente que está presentando infertilidad, uno es no suplementarla con ácido fólico, suplementarla con folato, y ahorita digo la importancia de esto, y medir si la paciente tiene una copia desfavorable de MTHFR, si tiene fertilidad e infertilidad, para poder ver también y medir riesgos y decir, ok, tú tienes una copia desfavorable de MTHFR, es este riesgo, pero lo podemos apoyar. O sea, de nuevo, no es todo negativo, hay muchas cosas que podemos hacer para apoyar estos niveles de MTHFR, ¿ok? Y que la paciente pueda tener un embarazo saludable, ¿ok? Algo importante que tengo que decir aquí es que este estudio se realizó en pacientes asiáticos. Entonces, aquí la conclusión llegó a que en todos, o sea, en todos los pacientes que analizaron, que fueron miles de pacientes, hubo esta asociación, pero se hizo en pacientes asiáticos. Esa es como la limitante del estudio, por así decirlo. ¿Ok? Luego, aquí me gustó también este estudio de
de metformina. Es muy común ahorita la resistencia a la insulina por esta epidemia de obesidad, por la epidemia de diabetes que presentamos ahora. Y sabemos, o sea, cuál es la relación entre metformina y MTHFR y por qué deberíamos de tener mucho cuidado ahí. Sabemos que la metformina provoca niveles más bajos de vitamina B12. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Vitamina B12 baja, folato bajo, homocisteína aumenta y eso aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular. Entonces, cualquier paciente que se esté suplementando con metformina se debe suplementar con vitamina B12. ¿Y cómo esto se relaciona? O sea, ¿qué tiene si la B12 está baja pero el folato no? Bueno, lo que pasa es que la vitamina B12 es un supercofactor para el correcto metabolismo del folato. De hecho, creo que lo puse en las siguientes fotos. Me voy a adelantar un poquito, pero mira, aquí está un poquito la B12. O me estoy adelantando, pero aquí está el cofactor para un buen ciclo y metabolismo del folato. Entonces, si hay niveles más bajos de B12, eso puede afectar los niveles de folato y eso contribuye a otros síntomas. Entonces, todos los pacientes que se estén tomando metformina o anticonceptivos deben de tomar complejo B. ¿Ok? Igual los anticonceptivos se ha visto una relación en que disminuyen los niveles de vitamina B12 y de folato. Sin embargo, no se ha asociado todavía o no se los papers que yo he leído no lo ponen así contundente con que provoca una deficiencia, pero sí puede llevar a niveles más bajos de vitamina B12 y de folato. Entonces, imagínense una paciente que toma anticonceptivos, que toma Davex, metformina, que tiene hipotiroidismo y que tiene una copia desfavorable de MTHFR. Bueno, ahí es súper, súper importante apoyar con folato y con medidas de estilo de vida para que esta paciente pueda metilar correctamente y no tenga el riesgo de todos estos padecimientos. ¿Okay? Entonces, aquí lo único que puse es que pues, no, los pacientes con diabetes tipo 2, a menos de que sean casos ya más fuertes, no necesitan tomar metformina. O sea, con cambios en estilo de vida se pueden ver maravillas en meses, ¿ok? A menos que sea un caso muy grave, obviamente. Pero bueno, entonces, esto también me encantó y estoy pasándome, ya sé que hay diferentes escenarios clínicos, pero es nada más para que lo tomen en cuenta ustedes para cuando después tengan un paciente con MTHFR y con diferentes padecimientos que puedan hacer la asociación. Entonces, la riboflavina sabemos que es la vitamina B2 y la vitamina B2 es un cofactor para el correcto ciclo del folato, el metabolismo del folato. Entonces, aquí está la vitamina B2 y se necesita en el último paso para provocar 5-MTHF, el metilfolato. ¿Ok? Entonces, ¿qué se encontró aquí? Me gustó mucho que la suplementación con riboflavina, con vitamina B2, que es un cofactor para el MTHFR, disminuyó la presión arterial entre 6 y 12 cifras. Es muchísimo, muchísimo más que la recomendación de disminuir el sodio y probablemente más, o sea, actúa igual que un antihipertensivo, ¿verdad? Y importante que esto, o sea, este estudio excluyó el uso de antihipertensivos y disminuyó en esta cantidad la hipertensión arterial. Y como ya se los mencioné anteriormente, perdón, en los pacientes que tienen MTHFR C677T, como tienen mayores niveles de homocisteína o mayor riesgo, también tienen más riesgo de hipertensión. Entonces, si tú das riboflavina y si tú das folato, o si das riboflavina para apoyar el correcto funcionamiento del folato, del ciclo del folato, bueno, eso hace que el paciente esté metilando correctamente, que tenga niveles adecuados de folato, que baje la homocisteína y que por ende la presión arterial también pueda disminuir. ¿Okay? Entonces, este artículo me gustó muchísimo. Y bueno, esto es nada más lo que le está explicando ahorita el ciclo de folato y la vitamina B2 o riboflavina. Entonces, esto es sumamente importante. Ácido fólico o folato. ¿Cuándo tomar ácido fólico? ¿Por qué no tomar ácido fólico? Entonces, estas son las diferentes estructuras químicas de ácido fólico y de folato. La única diferencia son estructuras iguales. Es este grupo metilo que está ahí. Esa es la única diferencia. Pero para llegar a ese grupo metilo se necesitan muchas cosas y el ácido fólico realmente es creado por el humano. O sea, es un folato sintético, ¿ok? No está como disponible naturalmente en la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y me quiero pasar acá un poquito rápido.
es que cuando nosotros tomamos ácido fólico, el ácido fólico o sea, en el metabolismo de ácido fólico se provoca un compuesto que se llama UMFA. ¿Y qué es lo que se ha encontrado en este compuesto? Que niveles elevados de UMFA a largo plazo, aquí está este estudio que lo demuestra, cuando se toman 5 miligramos de ácido fólico, que sabemos que 400 miligramos o 4 miligramos es como la cantidad mínima en mujeres, ¿ok? Cuando se toma por 90 días, 3 meses, una mujer que está buscando un embarazo, digamos, le dicen que se tiene que suplementar 3 meses con ácido fólico. Bueno, esto disminuye las natural killer cells después de 90 días. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunológico ya no está tan fuerte después de 90 días, cuando se empieza a acumular este UMFA. Eso es importantísimo. Y la cosa es que todos los multivitamínicos tienen ácido fólico. ¿Okay? Entonces la clave aquí está en encontrar un multivitamínico que contenga folato, que es la forma más activa del ácido fólico. ¿Por qué? Porque digamos que tú le das ácido fólico a la paciente, que es una forma sintética, que tiene que pasar por todo este proceso para llegar a 5-MTHF. Imagínense que no tengan correctos niveles de vitamina B2, de vitamina B12, de vitamina B6, que son cofactores, y que tienen que pasar por todo ese proceso, que es un proceso lento. Y luego aparte se provoca UMFA. O sea, ya mejor darle la forma de metilfolato, que ya no tienen que pasar por todo este proceso, ¿verdad? La forma más activa. Y luego imagínate capatina que tenga MTHFR, ¿ok? Y luego tú estás dando ácido fólico. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual se debe suplementar folato y no ácido fólico, porque a largo plazo, después de 90 días, ni siquiera es a largo plazo, a corto plazo de 90 días, provoca niveles más bajos de natural killer cells y eso provoca una disminución pues, en el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿ok? Para atacar infecciones. Entonces, por último, quiero platicar un poquito de qué cambios en el estilo de vida recomiendo yo, que creo que son cambios súper simples y súper, no sé, lógicos, por así decirlo, para apoyar los niveles de folato. Entonces, lo cambié en 3 secciones, o sea, lo seccioné en 3 secciones, que es aumentar, medir y evitar. ¿Ok? Entonces, digamos que tú tienes un paciente con MTHFR, con una copia desfavorable, con 2 copias desfavorables, con 3 copias, bueno, no se puede 3 copias favorables, pero bueno, con copias desfavorables de MTHFR. Estoy viendo aquí las preguntas. Ahorita contesto esto. Okay. La copia desfavorable es hereditaria. Sí, sí puede serlo. No se provoca por estilo de vida. Pero bueno, entonces, aumentar, ¿qué cosas tenemos que aumentar? Aumentar el consumo de verduras de hoja verde, porque sabemos que tienen vitamina B9, ¿ok? Y dar metilfolato en cápsulas. Algo súper importante que ya no mencioné aquí, pero es que se debe regular la dosis de metilfolato. ¿Por qué? Porque digamos que tú le das a un paciente metilfolato. El folato es necesario para la reproducción de las células. Y se empiezan a reproducir las células, ¿no? Normalmente, como en mitosis normal. Y si el paciente no está tomando otras cosas necesarias, por ejemplo, en algunas bibliografías o en alguna literatura, se recomienda tomar electrolitos para dar esos nutrientes específicos de sodio, potasio y otros necesarios para la correcta división e hidratación celular. El paciente a veces puede descompensar, entonces es importante estar regulando y estar viendo los síntomas de cómo el paciente mejora y luego empeora tomando metilfolato, ¿ok? Pero bueno, este es como una recomendación general, el aumentar el consumo de comida, perdóname, de comida natural, porque luego me paso la parte de evitar, pero luego estamos comiendo alimentos que tienen ácido fólico, como pan que tiene ácido fólico, cereal que tiene ácido fólico, y no folato, ¿ok? Entonces, en aumentar el consumo de verduras de 6 a 8 al día, yo siempre pongo mínimo 8 a todos mis pacientes y 2 o 3 frutas diarias. ¿Por qué? Porque esto también nos va a dar las otras vitaminas que necesitamos como cofactores. O sea, nos va a dar vitamina B2, nos va a dar otras vitaminas que necesitamos para que el ciclo del metilfolato pueda funcionar correctamente. Y consumir metilfolato mínimo 3 meses antes de buscar un embarazo. ¿Ok? Después, si tú encuentras que tu paciente tiene MTHFR con copia desfavorable, yo me diría niveles de homocisteína, si es que el paciente se ve que tiene un riesgo cardiovascular, discúlpame,
Mediría niveles de homocisteína para ver qué tanto riesgo tiene de un accidente cerebrovascular, de hipertensión, mediría presión arterial y mediría folato en suero, para ver cómo está ahorita eso, ¿ok? Y si es necesario suplementar o si está en niveles adecuados, pero podemos apoyar por medio de alimentación. Y recomendaría como cada 6 meses o cada año estar checando niveles de homocisteína, presión y mantener un muy buen peso para no aumentar ese riesgo que aún así ya está aumentado, ¿ok? Y qué cosas, pues sí, de plano, evitar en pacientes que tienen una copia desfavorable de MTHFR es evitar el consumo de ácido fólico en multivitamínicos, sino más bien buscar multivitamínicos que contengan folato y limitar la ingesta de alimentos fortificados con ácido fólico, como el cereal, el pan de caja, la leche a veces tiene ácido fólico también. Y evitar el uso de antiácidos. ¿Por qué? Porque hacemos que son inhibidores de la bomba de protones, que eso inhibe la absorción de vitamina B12, que la vitamina B es un cofactor para el metabolismo del folato. Y hiper importante que no puse aquí, pero un paciente que tiene una copia favorable de MTHFR y es vegano, demasiado importante que se suplemente con vitamina B12, por ser un cofactor. Digo cualquier vegano, ¿verdad? Pero aún más, porque ser un cofactor de MTHFR. ¿Okay? Estas son las referencias que les puse al principio. Son puros metaanálisis que describen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y MTHFR. ¿Okay? Y listo, esto es todo. Esta es mi plática por hoy. Cualquier cosa me pueden escribir a mi correo o aquí a este correo que dice info@nutriadn.com o también me pueden encontrar en Instagram. No sé si tengan alguna pregunta. En cuanto a la pregunta de si es hereditable, pues sí, digo, en realidad no adquieres por medio de estilo de vida una copia desfavorable de MTHFR. ¿Ok? No sé si haya alguna otra pregunta. Gracias, Rafa. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Muy bien, Monse. Gracias por asistir a la plática. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Pero bueno, cualquier cosa, en verdad me pueden escribir. Estoy súper disponible y me gusta mucho contestar a sus preguntas. En verdad me pueden escribir y estoy súper, súper disponible. Y Gaby, sí, María, ¿cómo afecta la tiroides el gen MTHFR homocigoto? Aumenta el riesgo, y sobre todo el riesgo, o sea, en pacientes que tienen MTHFR C677T, tienen 50% mayor riesgo de hipotiroidismo. Entonces, súper importante suplementar con folato, con vitamina B12, que también es necesaria para el correcto funcionamiento de la glándula tiroidea, ¿ok? Y revisar si el paciente tiene MTHFR y aparte tiene hipotiroidismo, más razón para metilfolato, ¿ok? Y hacer todos esos cambios de estilo de vida para apoyar los ciclos de folato. Gaby, me da mucho gusto que estés aquí y que estés aprendiendo información sobre MTHFR. Regina, lo que mencionas evitar la suplementación con ácido fólico y preferir la de folato, ¿es general o solo este tipo de pacientes? No sé si me explico. Mira, yo aún así la suplementaría en cualquier paciente. No me hagas mucho caso en esto que voy a decir ahorita. Es algo que he leído en literatura científica, pero que no recuerdo el mecanismo detrás, en el que el ácido fólico puede tapar, por así decirlo, o interferir en los receptores de folato a nivel celular. Pero eso no tengo el paper ahorita. Lo que sí es que si ya tienes una forma activa de folato, que no tiene que pasar por todo un proceso en el hígado, que necesita diferentes cofactores, que es un proceso largo, que provoca que aumente la UMFA, que eso provoca que el sistema inmune baje, para quedar ácido fólico. O sea, porque la UMFA aumenta en cualquier paciente y eso provoca que las natural killer cells, perdón, bajen. Entonces, para quedar ácido fólico. O sea, sí es más barato, pero no siento que teniendo una tan buena forma de MTHFR ya, o sea, perdón, de MTHFR, de metilfolato ya disponible, mejor nos vamos por eso. El estudio de ADN avanzado estudia también el A1298C. Sí, tengo entendido, sí, ya me acordé. No viene en las primeras páginas, pero si te vas al final del documento, tú puedes ver cuál copia desfavorable
está presente en ti, ¿ok? Entonces, sí, y si lo haces, por ejemplo, si tú eres nutrióloga, María, no sé, pero si se lo haces a tus pacientes, ahí tú puedes decir, mira, tú tienes esta copia desfavorable y por ende tienes todos estos riesgos y por ende tenemos que tomar este tipo de acciones. Entonces, es ahí como yo veo o sea, la importancia o el gran valor que da el dar una muy buena interpretación de la prueba NutriADN avanzada y que el paciente se vaya ya con cambios en estilo de vida, no nada más de que tengo que aumentar el ácido fólico o el folato, sino qué riesgos tengo y qué cosas tengo que cambiar en mi estilo de vida. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Gaby, no sé si tienes alguna pregunta. Si no, te ven estudias como quiera. Creo que no. Muy bien. Bueno, pues cualquier cosa me pueden escribir, ¿ok? Muchísimas gracias por asistir a esta plática. Me encantó darlas, me encanta enseñar y en verdad que cualquier cosa, aquí estoy muy disponible para ustedes, ¿ok? Les mando un muy fuerte abrazo y pues nada, apoyar nuestra genética. Que aun cuando creo que esta plática habló mucho de los riesgos, en realidad hay muchísimas cosas que podemos hacer para evitar esos riesgos y nuestros genes no es nuestro destino. Nosotros estamos a cargo de nuestro destino conociendo nuestra genética. Pero bueno, la dosis de metilfolato, mira, yo creo que varía también dependiendo de la tolerancia del paciente, porque como les dije ahorita, luego dosis más elevadas de metilfolato, si el paciente no toma otros suplementos que apoyen que este proceso de metilfolato esté funcionando correctamente, le puede caer mal. Y es algo importante el saber también los efectos secundarios de metilfolato, porque a veces también puede provocar algo de dolor de cabeza incluso. Generalmente se da en dosis de 1000 miligramos. Esa es la dosis que se da comúnmente a nivel comercial. De hecho, está la marca Seeking Health, la tenemos en NutriADN, que de hecho Seeking Health está creada por un doctor que se llama Dr. Ben Lynch. Si les interesa la nutrigenética, en verdad ese doctor es un dios. Y él ha hecho increíble investigación de MTHFR. Yo creo que es quien más ha hecho investigación sobre ese gen. Y él recomienda la dosis de 1000 miligramos, perdón. No, microgramos, estoy mal. 1000 microgramos. Ok, muy bien. Bueno, cualquier cosa entonces me pueden escribir. Ok, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por asistir a esta plática. Como siempre, semanalmente damos pláticas aquí en NutriADN gratuitas para que todo el mundo tenga información de muy buena calidad. Y bueno, cualquier cosa aquí estoy. Ok, un abrazo. Bye.